Gloria a Dios. Buenas tardes para todos mis hermanos. La paz de Dios sea con todos ustedes en esta hermosa tarde. Agradecido de Dios por su misericordia, por su amor y por su bondad, sabiendo que Dios es bueno y para siempre son su misericordia, y que confía en el Señor tiene descanso aún en los momentos más difíciles que puede atravesar. En esta tarde paso en vivo a través de esta plataforma de Facebook para compartir una breve enseñanza con cada uno de ustedes. Quiero leerle primero dos textos bíblicos para compartir un pensamiento, una enseñanza con ustedes. Quiero que hablemos de la importancia del carácter del hombre de Dios en medio de el tiempo difícil. El carácter del hombre de Dios en tiempos difíciles. El primer texto, lo que vamos a leer, está en Hechos capítulo 21, verso 4 y verso 6. Escuche bien y lea bien y vea bien. Y hallando los discípulos que nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiera a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos, con las mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se devolvieron a su casa. Leemos en Hechos 21, la segunda cita es Hechos 21, versos 7 al 12, que dice: y vosotros completamos la navegación, salimos de Tiro y arribamos a Tolomatia, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día salió Pablo y los que con él estaban. Fuimos a Cesarea y encontramos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Pasamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágapo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y la mano, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atará los judíos en Jerusalén al varón que tiene este cinto, y le entregarán a manos de los gentiles. Al oír esto, le rogaron nosotros y los que aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Gloria a Dios. Quiero primero ilustrar en los textos para que ponerlo en contexto. El apóstol Pablo había culminado el tercer viaje misionero, ¿verdad? Estableciendo líderes y formalizando las iglesias que anteriormente en Asia había sido formada. Y luego que terminó la labor, tiene que subir a Jerusalén para continuar la misión en la cual el Señor le había encomendado. Pero los textos que hemos leído, tanto en el capítulo 21, versículo
4 y versículo al 6, encontramos que los discípulos, cuando se dieron cuenta que Pablo se encontraba para arribar una embarcación, porque ellos estaban en Antioquía de Siria, ¿verdad? Y ellos dándose cuenta que Pablo no iba a subir a Antioquía, sino que iba a subir a Jerusalén, ellos se encontraron con él y en el encuentro le dijeron a Pablo, por medio del Espíritu Santo, escuche bien, el Espíritu de Dios, que no subiera a Jerusalén. Número 1, Pablo tiene que subir a una misión de parte del eterno Dios, cumpliendo la asignación del ministerio, y en el camino sus mismos discípulos le están diciendo a él que no fuese. Y escuche bien lo que dice el texto. Mire qué dice el texto. Y hallando a los discípulos que quedamos allí 7 días, ellos decían a Pablo por el Espíritu, no subiese a Jerusalén. Bien, entonces en la otra parte descendió el profeta Ágapo, ¿verdad? Que anteriormente en el capítulo 10, versos 32 y 30 había profetizado, y era una cosa que él dio y se cumplió, y era un profeta reconocido. Entonces tenemos aquí los discípulos que le hablaron por el Espíritu a Pablo. Encontramos al mismo Espíritu usando a Ágapo para que Pablo no subiese a Jerusalén. Pero Ágapo no era un falso profeta, era un profeta que ya se había reconocido en los primeros siglos de la iglesia. ¿Entiendes? Entonces aquí quiero resaltar la importancia que debe tener el hombre de Dios, el carácter del hombre de Dios en medio de cualquier circunstancia. El carácter que debe tener el hombre de Dios en medio de cualquier circunstancia o en cualquier situación que se encuentre. Mire, el apóstol Pablo tenía una asignación. Tenía que ir a Jerusalén. Aquí hay 2 textos donde se le impide, usando a uno a su siervo y otro a un profeta llamado Ágapo, el mismo Espíritu Santo, para que no subiese a Jerusalén. Pero Pablo subió a Jerusalén. Entonces, aquí hay 2 cosas que tenemos que aclarecer, que tenemos que poner en evidencia. Número 1, los amigos de Siria, que eran los discípulos que Pablo había dejado de Siria y había viajado a lo que era a Chipre y a diferentes lugares a predicar la palabra, ¿verdad? Entonces, en el tercer viaje, y a formar la iglesia y a dejar líderes en la iglesia del lugar. Eso fue en el tercer viaje. Entonces, ahora llega el momento que él se tiene que salir y tiene que continuar su viaje a Jerusalén. Entonces, la misma prueba que Pablo tiene ahora es similar a la que Jesús tuvo. Los mismos discípulos le dijeron a Jesús, cuando Jesús revelando, ¿verdad?, dijo él que era necesario él subir a Jerusalén y morir en manos de los ancianos, ¿verdad?, pero que el tercer día iba a resucitar. Y vemos que los discípulos se lo opusieron. No tiempo tarde, después que Pedro reconoció a Jesús como el Hijo de Dios, y él dijo, no tenemos carne ni sangre, después de esa conversación, encontramos a Jesús diciéndole, apártate de mí, Satanás, porque él me trompezó. ¿Por qué? Porque los mismos discípulos están interviniendo para que él no suba a Jerusalén. Ahora bien, ¿Pablo es incorrecto que Pablo subiera a Jerusalén? ¿O era correcto que Pablo escuchara las voces de tanto de Ágapo o de personas? ¿Por qué? Porque lo que pasa, hermano, que ellos se le habían revelado por el Espíritu de Dios lo que el apóstol Pablo le iba a acontecer a ellos. No que le impidieran a él subir, sino que Pablo tenía la orden de subir a Jerusalén, pero él no tenía
lo que iba a suceder. Pablo no tenía revelado lo que iba a suceder. Sin embargo, a los discípulos y a Ágapo, sí Ágapo sabía lo que iba a suceder en Jerusalén, y porque ellos usaron el cinto y aún hicieron el drama y usaron la forma para enseñar a Pablo lo que iba a suceder tan pronto subiera a Jerusalén. Ahora bien, hay una intención de los amigos de Pablo que es buena en un sentido humano. A ellos darse cuenta por el Espíritu de Dios lo que le iba a acontecer en Jerusalén, intentaron impedirle que subiera. ¿Por qué? Porque ellos se les reveló lo que iba a pasar en Jerusalén con el apóstol Pablo. Lo que iban a hacer con ellos los judíos en Jerusalén. Los judíos, escuchen bien, los judíos. Entonces, algo sucede, y es que este sentido humano es un buen sentido en lo humano, pero cuando consultamos y vemos, esto va en contra de la voluntad de Dios. Aunque al final los discípulos lo reconocieron y tuvieron que aceptar lo que Pablo iba a hacer. Entonces, mire aquí, el versículo 13 y 14 dice, del capítulo 21. Entonces Pablo respondió: ¿quién hace llorando? ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no lo pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Aquí encontramos a Pablo. Mire cómo Pablo le responde y cómo ellos tienen que desistir de oponerse a que Pablo vaya a Jerusalén. Si Pablo hubiera sido un hombre de Dios sin carácter, hubiera sido persuadido, porque ellos tenían una revelación del Espíritu de lo que iba a acontecer a Pablo, pero no tenían la autoridad y la potestad de decirle a él que no vaya y oponerse a que vaya. A ellos se les revelaron el Espíritu lo que le iba a suceder a Pablo, pero ellos tampoco, su buena intención eran humanamente era buena, pero espiritualmente iban contrario al propósito de Dios. Por eso tenemos que tener el carácter como hombres de Dios y como mujeres, como guerreras que Dios te ha llamado, a tener carácter en medio de los tiempos, a discernir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es la parte del Espíritu y qué es la parte que no es del Espíritu. Y solamente adaptarlo a lo que el Espíritu nos revela y no querer, aún encima de la revelación, nosotros tratar de persuadir a otro usando la revelación que tenemos en que puede causarnos distracción, o puede tener, Dios te bendiga, ministro. Sí. Puede tener distracción y puede causar esta confusión. Gracias a que el apóstol Pablo estaba preciso, estaba correcto, tenía un carácter. Cuando el hombre de Dios tiene carácter, va a dominar cualquier circunstancia, cualquier situación que se presente. Si no tiene carácter, la situación lo dominará a él. Por eso es importante tener una buena relación con el Espíritu de Dios. Escuche bien, mire bien lo que dice en el versículo 20, capítulo 20, versículo 22-24. Y ahora, he aquí
que yo, atado en espíritu, escúchame, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Pablo no sabe, pero a ellos, a los siervos y a Ágapo, se les reveló lo que Pablo iba a suceder con él tan pronto llegaron a Jerusalén. Salvo que el Espíritu Santo solamente me ha dado testimonio en cada ciudad, salvo que el Espíritu Santo solamente me ha dado testimonio en cada ciudad, diciendo que me espere cadena y aflicción, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa por mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solamente del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, la profecía era cierta, pero el Señor le estaba poniendo a prueba a Pablo para ver si él iba a donde Dios lo mandara, a pesar de la incidencia o situaciones que se podía presentar, a pesar de saber que al final iba a ser apresado. Entonces, tenemos que tener el carácter. Entonces, de la misma manera, cuando vemos a Lucas, capítulo 22, versos 39 a 40, encontramos a los discípulos pidiéndole a Jesús que no suban a Jerusalén, cuando Jesús dijo que era necesario ir a Jerusalén. Ellos están en contra. Jesús dice, es necesario ir a Jerusalén. Pero ellos dicen, ten misericordia de ti mismo y no permitas que esto te acontezca. Pero Jesús está diciendo, me es necesario yo ir a Jerusalén, morir a manos de pecadores, pero al tercer día iba a resucitar. Entonces, también encontramos a Marcos, capítulo 16, versos 21 a 26, donde otra vez los discípulos, cuando Jesús le comenzó a declarar los sufrimientos de que iba a padecer en Jerusalén, los discípulos se oponían a que él fuera. Mas él le dijo, apártense de mí. Entonces, mire el versículo. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y al tercer día iba a resucitar. Y tomándole aparte Pedro, comenzó a reprenderle diciendo, no lo permitas, Dios, Señor, eso nunca te acontezca. Pero volviéndose, él le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estaba pensando en la cosa de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, por eso es que tenemos que tener nosotros un carácter firme y una vida sólida con el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Porque cuando no suceda cosas como la que sucedió con el apóstol Pablo, no haya confusión en nosotros, no haya razón de no cumplir la asignación, aún sabiendo la consecuencia de que vamos a enfrentar en aquellos lugares donde nosotros podemos ir. En una ocasión, para concluir, yo iba a predicar en un sector de aquí de Santo Domingo, y mientras me dirigía cuando estaba orando, cogiendo propósitos y oraciones para predicar en una campaña, mientras estaba orando, el Señor me mostró los problemas que yo podía enfrentar espirituales, los demonios que se podían presentar, la guerra que se podía presentar, y que yo tenía que enfrentar, yo iba a enfrentarlo, ¿verdad? Cuando llegué al lugar, ya yo podía discernir, porque anteriormente se me mostró las dificultades que podía enfrentar. Pero cada vez cuando llegaron la persona endemoniada al lugar para hacer guerra,
yo pude detectarlo por la revelación que Dios anticipó sobre mi vida. Y por eso pude salir con victoria del lugar, almas convertidas. ¿Por qué? Porque me enfoqué en lo que Dios había revelado a mi vida espiritual. Entonces hay que tener cuidado. No se puede entrar. Hay personas que son muy amigos y pueden tener buen sentido lo que te están diciendo, pero si lo que te están diciendo va contrario a la voluntad de Dios, tienes que saber discernir, tienes que saber interpretar, tienes que saber para no entrar en confusión y para no desfallecer en el servicio, en el ministerio y en lo que Dios te puso para que tú hagas como siervo de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde.